Buenos días ahora. En esta mesa me acompaña el teniente alcalde Mensei Navarro, concejal de urbanismo, y también Pilar Sánchez, la jefa de urbanismo del municipio de Mogán. Bueno, hemos querido hacer esta rueda de prensa en base a la inquietud que tienen determinados vecinos del municipio de Mogán, sobre todo aquellos que tienen su segunda residencia en las zonas turísticas, y bueno, y queríamos darles las explicaciones oportunas. En primer lugar, decir que este ayuntamiento no va a dirigirse en contra de precisamente de estos residentes, por la sencilla razón que tienen unos derechos ya consolidados, pero si bien es cierto, tenemos que aclarar una serie de aspectos importantes, que es lo que va a ahondar ahora el compañero Mensei. Para ello le hemos hecho una presentación con una relación de leyes a las cuales las administraciones locales nos vemos impedidas a la hora de ir mucho más allá de lo que nos gustaría, porque tenemos que cumplirlas. Leyes todas supramunicipales desde el Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria. Pero bueno, lo que sí queremos transmitir en un primer momento es un mensaje de tranquilidad en ese sentido. Le voy a dar paso al compañero Mensei, que es el que va a hacer la exposición de la diferente legislación que nos afecta directamente, no solo al municipio de Mogán, si quiero adelantar, a todos los municipios turísticos de Canarias, y que por parte de esta alcaldesa y como vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias tendré que llevar a la próxima Junta este punto, porque es un problema que ya empezó en el municipio de San Bartolomé de Tirajana hace unos cuantos años, y que bueno, que ese problema se va a ir replicando en todos los municipios que llevan a cabo la iniciativa de llevar del plan general en cada uno de sus municipios, y que creo que por responsabilidad municipal está expandido por todos los municipios turísticos de Canarias, y creo que por responsabilidad tenemos que abordar y poner sobre la mesa ante el Parlamento de Canarias que esta realidad, que ya está consolidada y lleva muchos años entre nosotros en las zonas turísticas, pues alguna solución tendremos que darle entre todos. Hemos hecho un pequeño PowerPoint muy básico en el que de alguna manera tratamos de clarificar cuál es toda la realidad que gira en torno al asunto objeto de la presente rueda de prensa. Estamos efectivamente con el Plan General de Ordenación Urbana de Mogán y estamos trabajando lo que viene siendo exclusivamente la parte estructural del plan. Así las cosas, hay una prelación de leyes, desde la ley 7/95 de 6 de abril, que pueden ver en la cúspide de, bueno, la pirámide esta, ¿de acuerdo?, hasta la base, que efectivamente es el Plan General de Ordenación Urbana de Mogán, que es el estructural, que es el que estamos trabajando. Hay una serie de leyes y de planes supramunicipales jerárquicamente ordenados a los que necesariamente el plan general se tiene que adecuar, donde nos tenemos que enmarcar a la hora de elaborar nosotros nuestro plan. Y para despejar cualquier tipo de duda que tenga que ver con este asunto, hemos extraído de la memoria o del preámbulo de cada ley o de cada plan al que se hace mención en esta pirámide, de que efectivamente esto es así, respecto de que el plan general efectivamente, jerárquicamente hablando, está en la base de la pirámide y necesariamente tenemos que estar incardinados o enmarcados dentro de esa regulación supramunicipal. Empezamos efectivamente con la ley 795 de 6 de abril, que fue modificada por la 14/2009, en cuyo preámbulo, ¿vale?, dice necesariamente, y si me permiten les leo textualmente: además, la ley tiene una incidencia determinante sobre los instrumentos de planificación territorial y urbanística como vehículos formales a través de los cuales se pretende obtener una rigurosa ordenación del sector. De tal manera que los planes insulares de ordenación, que son los PIOs que todos conoceremos, con las previsiones turísticas que la ley obliga a incorporar a ellos, se posicionan jerárquicamente sobre cualquier otra figura del planeamiento municipal, que se tiene que adaptar necesariamente a aquellos. Es decir, todo lo que nosotros vayamos a redactar o hacer desde el municipio de Mogán necesariamente tiene que ser respetando la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Además dice: la configuración del Plan General de Ordenación, del Plan Insular de Ordenación, como instrumento de ordenación urbanístico-turística y de los recursos naturales del archipiélago, condicionado a las previsiones de la ley, que incluso obliga a que la vigente ley reguladora de los PIO se adecúe a ella, disposición adicional primera, y a los que debe adaptarse todo el planeamiento urbanístico municipal. Por lo tanto, estos extractos que nosotros hemos seleccionado del preámbulo de la ley 795 claramente acreditan que efectivamente el plan general, situado en la base de esta jerarquía normativa, tiene que adecuarse
a la Ley de Ordenación del Turismo. Seguidamente hablamos del Plan Insular de Ordenación. Cada isla tiene su propio Plan Insular de Ordenación y el de Gran Canaria efectivamente dice en su propia memoria: en el mismo año en que se aprueba el PIO, se dictó la Ley 19/2013 por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias, de forma que en el acuerdo de aprobación definitiva de estos textos, textualmente se dice que el apartado tercero de la disposición transitoria tercera de la Ley 19/2013, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias, establece que los instrumentos de ordenación insulares que a la entrada en vigor de dicha ley hayan sido aprobados provisionalmente podrán proseguir su tramitación y resolverse definitivamente conforme a las determinaciones legales vigentes previamente, sin perjuicio del deber de adaptación y de la observancia de las normas de aplicación directa contenidas en ambas directrices de ordenación. ¿Vale? A continuación, en cuanto a la aplicación, dice: en el supuesto de contradicción entre las determinaciones del Plan Insular de Ordenación y las disposiciones establecidas en la Ley 19/2013 de directrices, por las que se aprueban las directrices de ordenación general, bla, 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 prevalecerán estas últimas, sin perjuicio de que si las disposiciones del PIO de Gran Canaria fuesen más restrictivas que las previstas en la señalada 19/2013, prevalecerán las del instrumento de ordenación en los supuestos en que dicha ley lo permita. Discúlpeme que lo lea textualmente, pero quiero que ustedes vean que efectivamente en la propia memoria del PIO se dice que jerárquicamente un plan está situado respecto del otro y todo respecto de la ley canaria. ¿De acuerdo? Continuamos y debajo del PIO, jerárquicamente hablando, se encuentra el PTOTIS, el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la isla de Gran Canaria. Y efectivamente en la memoria también del PTOTIS se dice textualmente: para la consecución de sus fines, el PTOTIS de Gran Canaria se apoya en el modelo turístico del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que es el PIO de donde dimana, y en ocasiones lo matiza, ¿vale? Un desarrollo más largo de esta realidad que hemos sintetizado lo verán ustedes en la memoria del PTOTIS en los folios 5 y 6, pero donde nos permitimos muy concretamente señalar esto para que ustedes continúen viendo la suplencia en cuanto a la jerarquía de las leyes y de los planes. Y efectivamente, en la base de la pirámide nos encontramos con el Plan General de Ordenación que, de alguna manera, insisto, tiene que enmarcarse dentro de todas las leyes superiores y de todos los planes superiores. Dígase PIO, Plan Insular de Ordenación, dígase PTOTI, ¿de acuerdo? De alguna manera, para intentar garantizar lo que venía la alcaldesa defendiendo inicialmente, tenemos el artículo 25 de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que permite de alguna manera la convivencia entre las zonas residenciales y las zonas entre lo residencial y lo turístico, ¿vale? Y el artículo 25 de esta Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias dice en su apartado primero, que es el más importante porque el segundo y el tercero de alguna manera viene a explicar cómo se articula lo previamente dicho en el antecedente, dice: el planeamiento urbanístico o los planes de modernización, mejora e incremento de competitividad dividirán los recintos de intervención del suelo turístico donde coexistan usos turísticos y residenciales, bien por residencialización de establecimientos turísticos, bien porque el planeamiento anterior, disculpen. El planeamiento urbanístico o los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad dividirán los recintos de intervención, el suelo turístico donde coexisten usos turísticos y residenciales, bien por residencialización de los establecimientos turísticos, bien porque el planeamiento anterior permitía indistintamente ambos usos, con objeto de encauzar su especialización en áreas de uso turístico exclusivo, de uso residencial exclusivo o de compatibilidad, ¿de acuerdo?, de ambos usos residencial turístico. Y esto de alguna manera es el artículo 25, insisto, de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, cuya ejecución evidentemente corresponde al Gobierno de Canarias. Con todo esto, lo que hemos tratado de hacer efectivamente es despejar cualquier tipo de duda respecto de que el plan general poco menos que
puede hacer lo que entienda oportuno el Ayuntamiento de Mogán respecto de su suelo. No, hay toda una jerarquía normativa superior y unos planes insulares de ordenación y PTOTI superiores al plan general, respecto de los cuales necesariamente y jerárquicamente estamos en la base, y además tenemos que estar enmarcados a la hora de nosotros redactar nuestro plan en toda esa normativa superior. Espero haberme explicado con suficiente claridad, alcaldesa. La inquietud de los vecinos, sobre todo aquellos vecinos que iniciaron y se han congregado en plataformas y demás, precisamente no en la residencialización propiamente dicha del camarero que trabaja en la zona sur y vive en el apartamento, ¿vale? Y que su complejo puede estar residencializado, que es lo que ha dicho Mensei, sino en la segunda residencia, que es donde están esos complejos, sobre todo esas plataformas que se han generado, que quieren una parte del año estar y disfrutar de su propiedad y después también explotarla, es decir, explotarla por sí mismo, pues, a un extranjero durante algún tiempo. ¿Cuál es el problema de ellos? Que toda la prelación de leyes que ha dicho Mensei, ninguna de las leyes le da cobertura. ¡Ninguna! Entonces, yo invito a esas plataformas y a esos vecinos a que entre todos, porque no es un problema solo de Mogán, repito, es un problema de todas los municipios turísticos de Canarias, de ir e instar al Parlamento de Canarias a que se ponga sobre la mesa el debate de la segunda residencialización. Ese es el problema que estamos teniendo. Es decir, no el camarero que vive en la zona turística, que tiene un complejo residencializado en la zona turística, donde el artículo 25 de la Ley de Renovación Turística de Canarias pues le da cobertura, ¿vale? Por uso mixto, uso exclusivo turístico, uso exclusivo residencial o la compatibilidad. No, el problema está ahí, pero es que ellos no tienen cobertura legal. Entonces, esa cobertura legal hay que ponerla encima del Parlamento de Canarias, abrir ese debate, porque hasta ahora todas las administraciones supramunicipales han rehuido de ese debate. Y ya estamos hablando que este debate se inició con la aprobación inicial de San Bartolomé de Tirajana. Entonces, han pasado muchos años, ¿vale? Y a día de hoy las administraciones competentes no han entrado con valentía a definir o a regularizar esa situación, o por lo menos una mesa de trabajo donde se oigan a las diferentes partes, y en base a ese resultado de esa mesa de trabajo, pues sacar una conclusión. Por tanto, tampoco el Ayuntamiento de Mogán, por lo que hemos podido leer en prensa, tienen la competencia de inspección ni de sanción por hacer un uso indebido de esta residencialización o de esta segunda residencialización. Además, esa no es nuestra guerra y no vamos a meternos ahí porque no tenemos la competencia para eso, ¿vale? La única competencia que tiene el Ayuntamiento en relación a eso es que si hay una obra ilegal, se vaya a la Policía de Urbanismo y actúe. Pero nada más, no tiene otra competencia. La competencia inspectora para saber si se cumple o no la relación de leyes que hay ahí, que ha denominado Mensei, es el Gobierno de Canarias. Por tanto, el Ayuntamiento de Mogán insta a las plataformas y a todos los vecinos que estén en esta situación de Canarias, no solo de Mogán, sino en las zonas turísticas de Canarias, a que se constituyan en cualquier fórmula y se abra el debate en el Parlamento de Canarias, porque los municipios estamos encorsetados y no tenemos capacidad reguladora para ello. ¿Dónde vamos a tener capacidad reguladora para ello? En ese artículo 25 que dijo Mensei, que si bien es cierto ahora estamos en la estructural, cuando una vez finalice la estructural, que es donde está ahora el periodo abierto de alegaciones, nos iremos a la pormenorizada. Y la pormenorizada es ir ámbito por ámbito, ir suelo por suelo turístico y decir qué complejos se quedan residencializados, qué complejos se quedan turísticos o qué complejos se quedan mixtos. Pero para eso tenemos que hacer un estudio previamente, un estudio pormenorizado que nos dé y nos arroje luz sobre cada uno de los ámbitos, ¿vale? Entonces, hacer un llamamiento a la tranquilidad, sobre todo a aquellos vecinos de segundas residencias, que son los que están constituidos con plataforma, o también a todos aquellos extranjeros que tienen propiedades en Puerto Rico y que vienen 6 meses en Puerto Rico, en algún sitio turístico del municipio de Mogán, que vienen 6 meses a disfrutar de nuestro destino, que se queden tranquilos en ese sentido, ¿vale? Porque nosotros no vamos a ir contra nadie, primero, porque tampoco es competencia nuestra de ir contra nadie, ¿vale? Eso es el Gobierno de Canarias, en todo caso, que tiene la titularidad y para eso tiene la labor de inspectora y que, bueno, y que no se ha hecho hasta el momento.
ni tampoco eso que se ha dicho en prensa de la capacidad de expropiar. Nosotros no vamos a expropiar a nadie bajo ningún concepto, que sí lo recoge la ley, pero tampoco esta alcaldesa y este grupo de gobierno no tienen el ánimo en absoluto, para dejarlo claramente, de ejecutar esa figura jurídica, ¿vale? Así que por mi parte yo creo que he estado claro. Las limitaciones que tienen las administraciones locales son las que son, yo creo que han estado bien explicadas, y en el caso de articular el artículo 25, la Ley de Renovación Turística de Canarias, no es el momento oportuno ahora, porque estamos llevando a cabo el plan general estructural, es decir, es la estructura de un edificio, y cuando se tengan que poner las puertas, las ventanas de ese edificio, es en la pormenorizada, ¿vale? Pero para eso todavía queda bastante tiempo. Vemos que el mes de agosto fue inhábil en cuanto a los plazos a correr, pero desde el Ayuntamiento de Mogán se sigue atendiendo a toda la población que lo necesite. Ya la semana que viene haremos un recorrido por los diferentes barrios del municipio. Hay determinados barrios donde no se va a ir, por ejemplo, Playa de Mogán, porque Playa de Mogán sigue estando en lo mismo que con el plan de modernización, que ya no está en vigor, pero con las normas subsidiarias. Para aclarar, Playa de Mogán, la zona marinera y la zona del Peri sigue siendo residencial, y lo turístico es lo que conocen ustedes, que es del campo de fútbol hasta el Hotel Cordial, más o menos por ahí. Después Los Caideros sigue siendo residencial, ¿vale? Y donde realmente las zonas, lo que he dicho anteriormente para no repetirme más, donde tenemos que aplicar ese bisturí en la pormenorizada, son en el resto de los ámbitos donde está mezclado el residencial con el turístico. Sí, hombre, esta intención es ¿por qué? Porque estas personas llevan durante muchísimos años llevando a cabo una segunda residencialización con unos derechos que me imagino que ya también tendrán consolidados, y es como pasó con la vivienda vacacional, es decir, son productos o nuevas residencias que vienen de nuevas, donde la ley ha quedado prácticamente obsoleta, no ha ido aparejado, pero si bien es cierto que cuando se intentó en esa primera fase del Plan General de San Bartolomé, con esas plataformas, que el gobierno de Canarias se activara para regular la situación, la verdad que les dieron la espalda, y es una situación que no hay que darle la espalda. Yo creo que hay que actuar con valentía desde la administración competente, que en este caso es el gobierno de Canarias, el Parlamento, perdón, de Canarias, el Parlamento, no el gobierno, el Parlamento de Canarias, porque la situación no se circunscribe únicamente a Mogán y a San Bartolomé, ya le he dicho, a todos los municipios turísticos de Canarias, y esto lo elevaré yo en la próxima Junta General de la Asociación de Municipios Turísticos, porque es un problema que hoy le toca a Mogán, ya le toca a San Bartolomé, pero mañana a Arona le pasará lo mismo, a Deje, a Guiadisora, a Teguise, a Yaiza, a todos. Es una ley nacional de empadronamiento, y como bien ustedes saben, ellos se pueden empadronar en cualquier sitio. De hecho, nosotros desde Servicios Sociales tenemos empadronados a determinadas personas sin hogar porque la ley lo ampara. Sí, pero en sí. Lo que son zonas turísticas, sí. Establecimientos turísticos. Es una ley nacional, entonces esa ley nacional choca también con las leyes que hemos estado hablando hasta ahora, pero ese es el debate. Pero el debate no está en el seno del Ayuntamiento de Mogán, el debate está en el Parlamento de Canarias, cuando se dice que hay que proteger los suelos turísticos, pero a la misma vez los estamos residencializando. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Parlamento de Canarias o el Gobierno de Canarias para que eso no vaya más? Entonces ahí es donde está el debate, no en el seno de los ayuntamientos cuando tramitan su plan general, es en el seno del Parlamento de Canarias, que hay una confrontación de intereses ahí. ¿Va a llevar esto a la Junta de Municipios Turísticos? ¿Va a haber alguna idea prevista, algún plan? Por lo menos la propuesta es que se genere una mesa de trabajo en el Parlamento de Canarias donde se oigan a todas las partes, ¿vale? Y por lo menos empezar a caminar, porque como le he dicho, San Bartolomé hace como 5 o 6 años que intentó tramitarlo, Mogán lo está tramitando, pero esto es, continuaremos con los municipios turísticos tramitando. Y también les digo una cosa, esto es un fracaso de todas las administraciones, por la sencilla razón que una parte de la residencialización de las zonas turísticas, que es no la segunda residencia de lo que estamos hablando ahora, es porque tenemos una maraña de leyes donde mínimo un plan general en los municipios turísticos, pues 2 décadas o si no más. Entonces, ¿eso qué hace? No poder habilitar suelo en las zonas que tienen que habilitar suelo urbano o urbanizable para poder construir viviendas y liberar esa carga residencial en las zonas turísticas. Claro, pero es que
ese es el gran fracaso de las administraciones. Mogán tiene unas normas subsidiarias del año 86. San Bartolomé creo que su plan general es del 96. Arona tiene normas subsidiarias del año 87. Y así todos los municipios turísticos tenemos un grave problema de planeamiento porque se dilata muchísimo su aprobación y hace que no tengamos bolsas de suelo de crecimiento urbano para darle cobertura a la gran masa de empleados que residen en las zonas turísticas, porque esas personas tendrían que residir en viviendas asequibles y con todos los servicios aparejados para liberar precisamente la planta extrahotelera en las zonas turísticas. Y ese es otro de los grandes problemas que estamos teniendo. Por tanto, entre todos la matamos y ella sola se murió. Y si no reaccionamos, pues el problema va a seguir existiendo y coexistiendo durante años, y al final lo que estamos haciendo es reducir el suelo turístico en las zonas turísticas. Porque al final lo que estamos haciendo es residencializar, porque a medida que pasan los años más se residencializa. Entonces, un turista no va a venir a una zona turística donde comparten un mismo en una misma unidad alojativa la mitad residentes y la mitad turística, porque son dos funciones distintas. Es decir, yo quiero descanso y yo quiero diversión. No puede ser. No pueden coexistir las dos. Sí, claro, pero tenemos que ponerle un tope. Es decir, lo que no se puede hacer es que Puerto Rico, a una década vista, sea todo residencial. Porque entonces, ¿qué hacemos con todas las zonas comerciales? ¿Qué hacemos con los taxistas? ¿Qué hacemos con toda la economía local que gira alrededor de una zona turística? La matamos. Entonces, esto hay que poner un coto. Pero no solo a Mogán. Esto hay que poner un coto en general en las zonas turísticas de Canarias. Y para eso necesitamos planes generales de más rápida agilización por parte del Gobierno de Canarias para habilitar suelo urbano para que, lo que he dicho anteriormente, esa masa de población que vive y trabaja en las zonas turísticas vaya a donde tiene que ir, con todos sus servicios, con colegios, con